Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a ver hoy las estructuras de control de flujo condicionales y vamos a hacer dos ejemplos. Uno que voy a hacer yo es este que está acá, este que se lo voy a poner para que lo hagan, y después voy a hacer este que aparece acá. Correcto, entonces vamos a ver el PowerPoint, que ya lo tienen ya, que es este que aparece acá. Este es el tema 4, diseño de algoritmos, que les dije que vamos a empezar hoy. Bien, diseño de algoritmos, vamos a estudiar tres tópicos ahora, que son, o tres epígrafes, que son los pasos en la resolución de un problema, los modelos de desarrollo de algoritmos, las estructuras básicas de algoritmos, que son dos: las estructuras de control de flujo condicionales y las estructuras de control de flujo repetitivas, o las llamadas bucles. Jóvenes, ya los exámenes de primer parcial fueron calificados, sus notas ya se ingresan de nuevo. Claro, no lo pueden hacer de nuevo, pero si ingresan ya está la retroalimentación de que tienen si entran a Moodle de nuevo, pueden ver ustedes en sus notas, o pueden entrar con la aplicación de su celular al website, al sistema de la UI, y van a ver sus notas. Todos ya tienen sus notas. Bien, el análisis del problema, que es el primer punto este que tenemos acá, hay que atender a los siguientes aspectos. Primero, a los datos de entrada. Datos de entrada. Recuerden que la representación de cómo fluye un programa, representación de cómo se desarrolla un programa, el primer punto era los datos de entrada. Después se resolvía el procesamiento. El procesamiento, recuerden que les dije que eran fórmulas y lógicas. Y al final se obtiene el resultado de salida. Esto es lo que aparece acá. Fíjense ustedes que tengo, primer punto, tengo que atender a los datos de entrada. Son los datos de inicio del problema. Y generalmente lo brinda el usuario. Recuerden que no solamente el usuario puede teclear los datos, sino además que podemos ver esos datos que pueden estar en un disco duro, en un backup, en una base de datos en general. Después tenemos que atender a los resultados de salida. ¿Cuáles son los resultados que cumplen con la expectativa de mi problema? O sea, ¿qué es lo que quiere el usuario obtener con ese programa? Después está, bueno, en la parte de procesamiento, que era la parte interna, eran las fórmulas para aplicarle a esos datos y obtener resultados de salida. Y en caso que sea necesaria, deben ser incluidas en el proceso de resolución. ¿Qué significa esto? Además de que la fórmula hay que atender que si son fórmulas que maneja el programador, o sea, no hace falta que el usuario nos diga cuál es el área de un círculo, cuál es la transformación de temperatura de grados Celsius a Fahrenheit, porque en definitiva esas las podemos obtener en cualquier manual, no hay problema con eso. Pero si las fórmulas son, no sé, un problema de mecánica, que es para obtener, no sé, la eficiencia de un motor bajo ciertas condiciones, esas fórmulas sí nos las tiene que dar ya el usuario. Y recuerden que en este caso él nos las va a entregar de forma algebraica y nosotros tenemos que pasarla a nuestro programa de forma algorítmica, porque así es como entiende los lenguajes, correcto. Y el usuario no conoce
en este caso de fórmulas algorítmicas. Y lo último es la lógica del programa. La lógica es el razonamiento que realizamos nosotros buscando una lógica que resuelva una problemática que no viene evaluada por fórmula. Por ejemplo, como yo represento un número par. Eso no hay fórmula para representar un número par. Hay una lógica del programador. Yo digo, si el número es divisible por 2, entonces par. Si no, es impar. Esa es lógica del programador. El segundo paso es el desarrollo del algoritmo. El desarrollo del algoritmo hay 3 modelos. Entonces nosotros tenemos que seleccionar cuál es el que nosotros vamos a utilizar. ¿Correcto? ¿Cuál es el tensor que vamos a utilizar? Y en este caso están los diagramas de flujo, que son símbolos gráficos que se unen a través de líneas de flujo que nos indica el sentido de cómo va a fluir nuestro algoritmo. El pseudocódigo, que es un lenguaje coloquial, es un lenguaje que nosotros decimos primero doy este dato, el dato A, segundo resuelvo la fórmula de que B es igual a 2A más 5, y así lo voy planteando, lo voy plasmando en una hoja para después pasarlo a un código. Y por último está el código. Ya cuando usted tiene mucha experiencia, ya varios miles de líneas de código ya programadas en un lenguaje, usted se puede sentar frente a una computadora en ese lenguaje y programar directamente su programa. Esto requiere cierta experiencia, me imagino que ustedes no la tengan, así que vamos a atender a los diagramas de flujo y al pseudocódigo. Codificación. Y el último paso que decía es la codificación, que es la traducción de este algoritmo a un lenguaje de programación. Esto es válido para los dos primeros modelos, los diagramas de flujo y los pseudocódigos. Recuerden que se puede utilizar la codificación directamente para escribir mi programa, aunque eso no es lo más común. ¿Correcto? Por último, tenemos la validación. ¿Qué es la validación? Es el llamado depuración de errores. Nosotros creamos un programa, tenemos un código, y con ese código nosotros lo que hacemos es ver cómo funciona nuestro programa. Si nuestro programa da los resultados esperados, perfecto, hago varios juegos de datos y para ver si no hay ningún tipo de error. O sea, ¿cómo yo puedo hacer esta validación? Yo lo que digo es que se realice una prueba de escritorio. ¿Qué quiere decir una prueba de escritorio? Resuelvo mi problema a mano. No quiere decir que las operaciones las resuelvo a mano. Si es una operación de división, multiplicación, operaciones aritméticas, en este caso yo las hago con una calculadora, por supuesto. Pero quiere decir que yo resuelvo en una hoja mi problema y después ejecuto mi pseudocódigo, mi código, y compruebo si esos resultados son correctos. Otra forma es que el usuario a veces nos da que el usuario a veces nos da un problema resuelto. Es el caso mejor, porque él es el que sabe en este caso cómo es su algoritmo, porque es el especialista en la materia, y nos da entonces en este caso un problema ya resuelto y me dice, mire, este es el problema modelo en el que usted se tiene que basar. Usted programa y si para estos datos da esto mismo que está acá, felicidades que está ejecutando bien nuestro programa. Eso es la validación. Recuerde que hay que realizar una prueba de escritorio. Esa prueba de escritorio que está ahí es resolver el problema a mano. Correcto. No quiere decir que, le repito, que calculen las operaciones aritméticas con el lápiz y un papel, sino que en definitiva se produce la calculadora.
¿Bien? Aquí está diagrama de flujo, esquema de diagrama de flujo. Recuerden que el diagrama de flujo es mediante símbolos gráficos. Y a continuación está el pseudocódigo en PCI. PSE significa pseudo y INT intérprete. Es el intérprete de un pseudocódigo que ha sido muy popular, que permite incluso, después que tenemos este pseudocódigo, un lenguaje coloquial muy sencillo en español, y en este caso nosotros podemos pasarlo después a un superlenguaje. Esa ventaja nos da. Y pasar de pseudocódigo a diagrama de flujo o de diagrama de flujo a pseudocódigo. Está muy completo y creo que servirá a nuestros propósitos. ¿Cómo es el diagrama de flujo? Es esta parte izquierda que está acá. Esta parte izquierda que está acá. Lo voy a colocar aquí. Esto que está acá es el pseudocódigo. Eso que está ahí es pseudocódigo. Correcto. Estos diagramas que aparecen aquí. Cómo inicia el proceso, cómo es el fin del proceso. Ahora, esto que está acá es el símbolo que significa lectura desde datos. El usuario va a teclear un valor y se le va a asignar a la variable A. Ya saben lo que es una variable o una variable en tipo dato, que se le pueden asignar valores. Puede cambiar de valor durante la ejecución, pero lo que no puede cambiar es de tipo. Entonces este es el símbolo para representar la entrada de datos. Fíjense que es este paralelogramo que tiene una flechita hacia adentro. Y esto dice que el usuario, cuando entra un valor, se le asigna a la variable A. Este que está aquí es el mismo símbolo, pero fíjense que tiene una flecha saliendo. Esto es para escribir. Tiene dos formas. Dice que hay dos iguales. Uno es para escribir lo que está entre comillas en la pantalla. Y si no pongo entre comillas, esto significa que voy a escribir en pantalla el valor que está contenido en una variable X. O sea, entre comillas, es una cadena que quiero mostrar en la pantalla. Y cuando es una variable, no está cerrado entre comillas, cuando es esta variable que aparece acá, entonces lo que estoy queriendo decir que me escriba en la pantalla el contenido de esa variable. Esto que aparece acá es como se representa en diagrama de flujo, una asignación a variable. ¿Cómo yo le asigno un valor a una variable? Recuerden la operación de asignación, que una variable siempre que se le asigna un valor es sustituido por el valor que tenía anterior. En este caso, esto que está aquí, se asigna a la variable A el contenido de B más C. Eso es lo que aparece ahí. Y en el pseudocódigo se escribe así: A igual a B más C. Aquí era el pseudocódigo, escribir X, escribir hora, leer A. Estos son en el pseudocódigo. Estos son los diagramas de flujo. Esto es el comentario en el diagrama de flujo. Y esto es comentario en el proceso de, en este caso, el pseudocódigo. Esto lo vamos a ver más adelante, que son el diagrama de flujo para expresar condiciones. Se recuerdan que yo podía expresar condiciones a través de expresiones relacionales y expresiones lógicas, ¿verdad? Si se cumplía, en este caso tomaba una cierta determinación; si no se cumplía, tomaba otra cierta determinación. Entonces estos serían los diagramas de flujo de las estructuras condicionales. En este caso tenemos aquí, así se representa en pseudocódigo. Nosotros vamos a trabajar principalmente con esta parte que está acá. Así es como se representa, el diagrama de flujo. Y esta parte de aquí es representativa en pseudocódigo. Yo digo que si con valor contenido en la variable A, si el valor contenido en la variable A es mayor que 0, entonces ejecuto una serie de sentencias.
Fíjense que dice condición de una expresión booleana, porque esta es una expresión booleana. Recuerden que las expresiones relacionales, las expresiones lógicas, devuelven un valor booleano, verdadero o falso. En este sentido que está acá, esto que está aquí, se comprueba. El valor de la variable A es mayor que 0. Si sí, entonces realizo esta serie de sentencias. Si no, pues no hago esta sentencia y continúo el flujo. ¿Correcto? Ahora, en este caso que está acá, fíjense que este caso que está aquí ahora es una condición de una expresión booleana de salida doble, condición de salida doble. ¿Por qué? Porque si se cumple esta expresión relacional, el valor que tiene la variable b es mayor o igual a 0, entonces ejecuto este grupo de sentencias. Y si no, si es falso, ejecuto este otro grupo que aparece acá. ¿Correcto? Este es una condición de salida doble. Finalmente, esta que tenemos acá es una condición pero de salida múltiple, y esto compara el valor contenido en B sub I y hace la comparación de una variable o expresión numérica. Tiene que ser numérica, carácter o cadena, y hay varios, como es múltiple, estas no sirven porque si es booleana solamente tiene verdadero o falso. Pero si es de salida múltiple, esto si coincide con el valor de, si el contenido de la variable BI leída coincide con la constante C1 o C2 o C3, en realidad cualquiera de estos valores, pues ejecuta la sentencia que está acá. Si si BI, que es un dato que puede ser de entrada o asignado, es igual a 15 y C1 es igual a 8, C2 es igual a 10 y C3 es igual a 15, pues ejecuta la sentencia que está en C3. Si no cumple con ninguna, o sea que no es ninguno de esos valores que está allá, ejecuta estas que aparecen acá. O sea, de otro modo, si no coincide con ninguna de estas que está acá, ejecuta que está. Bien. Continuamos. Y estas que están ahí, bueno, estas sí ya son más complejas, las vamos a ver ya dentro de dos o tres clases que son ya repetitivas. Entonces, miren este que aparece acá. Vamos a ver aquí. Hacer un diagrama de flujo para intercambiar los valores de dos variables. Este es un ejemplo que les pongo yo para intercambiar los valores de dos variables. Y este va a ser a través de un diagrama de flujo. Fíjense. Vamos a ponérselo aquí para que no haya problema. A través de un diagrama de flujo. ¿Correcto? Eso que está ahí es hacer un diagrama de flujo, o sea, mediante símbolos gráficos, intercambiar los valores de dos variables. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí hacemos lo siguiente. Datos. Fíjense que yo tengo que seguir los 4 pasos. Análisis del problema, desarrollo del algoritmo, la codificación y la validación. Esos 4 pasos son esenciales. Al mínimo, lo mínimo que puedo hacer son esos 4 pasos para poder tener una idea de cómo yo voy a representar mi problema, cómo lo voy a resolver. Entonces, en este caso tengo los primeros datos. ¿Cuáles son los datos? Dos variables. Porque dice aquí los valores de dos variables. Entonces yo tengo que tener el valor de la variable 1 y el valor de la variable 2. ¿Cuáles van a ser los resultados? Que la variable 1 va a tomar el valor de la variable 2 y la variable 2 va a tomar el valor de la variable 1. Intercambian sus valores. ¿Qué fórmula? No hay fórmulas para eso. Eso es una lógica. Porque yo no puedo decir, la fórmula para intercambiar el valor es esta. No.
Esto es lógica del programador. Fíjense que esto representa el esquema de procesamiento de la información. Este que está acá es el análisis de problemas, es el punto fundamental, en este caso, de un algoritmo. O sea, saber cuáles son mis datos, saber qué resultados son los que quiere el usuario, saber qué fórmula debo emplear y qué lógica voy a aplicar yo para resolver ese problema. En este caso que está acá, va a ver qué lógica voy a hacer. Voy a utilizar una variable adicional. O sea, tengo la variable B1, B2, yo voy a utilizar una variable adicional. Y en este caso, miren cómo es el proceso. Si este es el diagrama flujo, porque me pidieron diagrama de flujo, este es prácticamente el único que vamos a hacer, el diagrama de flujo, pero quisiera mostrarle a través de este ejemplo cómo es el diagrama de flujo, para que vean cómo se hace. Aunque nosotros vamos a trabajar directamente en pseudocódigo, porque ese es el que más se relaciona con el código de los programas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si a B1 le asigno 5 y a B2 le asigno 15, hago lo siguiente. Esta es la variable que está aquí adicional. Variable adicional, le asigno el valor de B1 a BA. Le asigno el valor de B2 a B1. Ya B1, fíjense que en este caso B1 ya no tiene su valor, ¿correcto? ¿Por qué? Porque le he sustituido el valor que tenía anteriormente por el valor de BA, por el valor de B2. Pero ya yo había salvado el de B1 en la variable adicional. Por lo tanto, tengo la variable adicional, el valor de la variable 1, y la variable 1 el valor de la variable 2. Y posteriormente a la variable 2 le asigno el valor de la variable A, que tenía el valor de B1, y por supuesto ya puedo mostrar aquí, he hecho el intercambio de esas dos variables. El contenido lo muestro en la salida y fin de proceso terminé. Fíjense que en este caso el diagrama ha sido lineal, desde arriba hacia abajo. Miren las líneas de flujo como siguen. Note que en este caso las líneas de flujo siguen una dirección lineal y el sentido es de arriba a abajo. Este es el que vamos a utilizar nosotros, pseudocódigo. El pseudocódigo es la descripción de un problema a través de sentencias en un lenguaje sencillo. Por ejemplo, leer el dato A, aplicar la fórmula Z va a ser igual a X más 15 menos así. Mostrar Z en la consola o pantalla, etc. En el pseudocódigo, miren el ejemplo que le puse yo al inicializar, que tenía que, cuando estaba viendo los dibujos o los esquemas de los diagramas de flujo, también le puse que en la parte del pseudocódigo se escribía así. Yo escribo leer X y estoy diciendo que se lee la variable X desde el teclado. Escribir hola se muestra ahora en la consola o pantalla. Escribir X se muestra el contenido de la variable X en pantalla. A igual a B más C, esto es pseudocódigo. A igual a B más C, se asigna BC a la variable A. Vamos a ver en este caso el PCI. El PCI se presenta de esta forma que está acá. Y puede verse que existe una lista de operadores que utiliza y que aparecen a la izquierda de su pantalla principal. Mejor que esto, vamos a verlo aquí. Este, señor, es el PCI. Esto que está acá es el PCI y por lo tanto, fíjense que está proceso, fin de proceso. Y aquí, miren, operadores y o funciones. Miren los operadores, lo que hemos estudiado en el tema 3 de representación de la información. Suma, resta, asterisco, multiplicación, el slide, la división, este es la potencia, mod, resto o módulo. Resto, la división entera, módulo. Estos operadores son los mismos que utilizamos aquí y son los mismos que estudiamos en la parte de representación de la información, haciendo la evaluación de expresiones, colocando fórmulas de forma algorítmica, de fórmulas hebraicas de forma algorítmica. Los operadores lógicos y para la conjunción o para la disyunción y no para la negación. Las operaciones relacionales, igual
Distinto es este, pero también es este que le enseñé yo. Asterisco igual, se puede usar así. Menor que, mayor que, seguido, eso es distinto, pero también se puede usar como nosotros utilizamos en el tema 3. Menor, menor o igual, mayor, mayor igual. Funciones matemáticas, absoluto, trunc, valor truncado, redondo, valor redondeado, RC, raíz, los mismos que hemos visto, ¿verdad? En el tema 3, seno, coseno, tangente, ¿correcto? Atán, todo eso, tiene más hacen, arco coseno, arco seno, arco coseno, atán, ese sí lo vimos, LN, logaritmo, ¿sí? Bueno, estas son funciones de cadena que no hemos visto. Y la constante pi ya vale, no hay que representarla, ya sabemos que pi vale 3.1416, correcto, y estas son los operadores y funciones, los mismos que teníamos aquí. Entonces, vamos a ver, ya vimos esta parte, aquí están los operadores, las funciones, aquí está lo que le he mostrado, está en el PowerPoint. El PCI se los voy a subir, correcto, para que lo tengan y puedan utilizarlo en sus computadoras, para que no es obligatorio hacer los problemas de pseudocódigo en el PCI. ¿Qué ventaja nos da el PCI? El PCI, yo les voy a mostrar que no hace falta el PCI, pero el PCI nos da la siguiente ventaja. Primero nos revisa la sintaxis de nuestra sentencia, nos dice si hay algún error en la sintaxis, correcto, y nos sirve para validar nuestro programa, o sea, validar de una forma mucho más rápida que no sentarnos en un escritorio y validarlo a mano. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Miren acá, aquí tenemos este que está acá. Recuerden que yo le dije intercambio de variables. Vamos a ver cómo estaba acá. Aquí el intercambio de variables era así. Este es el diagrama de flujo, ¿verdad? Yo voy acá, aquí, vamos a ir acá, y nos decía lo siguiente: intercambio de variables era, le asigno a B1, fíjense que digo B1 igual a 5, listo. Ahora voy acá, digo B2 igual a 15, correcto, y ahora digo a BA le asigno B1, correcto, a B1 le asigno B2, correcto, y entonces a B1 le asigno B1, y aquí está mal, aquí a B1, no, está bien, a B2 le asigno BA, correcto. Y ahora, ¿qué pongo? Como la sentencia eso, escribir. Fíjense que puedo seleccionarlo de aquí, puedo decir, usar lo que aparecía ahí, escribir. ¿Qué quiero escribir? B1, correcto, y quiero colocar en la misma sentencia de escribir, puedo poner enter y escribir B2, me va a dar ahí los dos resultados, pero puedo hacer esto, coma B2, como está, aparece acá, coma B2, y ya tengo ahí mi programa. Ese sería el programa que, si yo se lo pidiera, aquí podemos ponerle intercambio de dos variables, por ejemplo. Entonces, en este caso, como yo ejecuto esto que está acá, le doy este botoncito verde que está acá, dice ejecutar, y me sale lo siguiente. Perdón, no le di separación. Vamos a poner acá B1, vamos a separarlo. Aquí lo voy a poner
un espacio para separar. Y es más, voy a poner aquí antes, control C, miren qué fácil, control C, y aquí digo control B. Y escribo B1 y B2, esto es antes de intercambiar los valores. B1 me va a dar 5, B2 me va a dar 15. Después del intercambio, vamos a ponerle aquí, escribir, le voy a poner aquí, escribir, entre comillas, antes de intercambiar. Antes de intercambiar, voy a poner eso. Y voy a poner aquí, voy a copiarlo, control C, y voy a poner aquí, control B, después de intercambiar. Después de intercambiar. Después de intercambiar. Correcto, le doy este botoncito, me voy a escribir 5 y 15. Correcto. Y después me va a poner acá 15 y 5, porque ya está intercambiado. Antes de intercambiar 5 y 15, después de intercambiar 15 y 5. Ejecución finalizada. Correcto. Si yo fuera a darle otros valores, correcto, entonces, o correr con otro juego de datos, podría dar aquí reiniciar y me aparece para que de otro juego de datos, aunque los datos aquí están asignados directamente en el código. Si no quisiera esto que está acá, si lo quisiera leer, yo pusiera así, miren, leer B1, leer B2, leer B2. Y ahí los valores los doy yo. Acá. Y me dice, ahí está diciendo que le dé el valor de B1. Vamos a dar los mismos para que vean. 5, enter, 15. 5 y 15. Antes de intercambiar 5, 15, 15, 5. Después del intercambio. Si quiero volver a dar otro juego de valores, reiniciar. Y me dice, a ver, ¿cuál es el otro juego de valores? 8 y 23. Antes de intercambiar 8 y 23, después intercambiar 23 y 8. Correcto. Y así puedo hacer todos los juegos de datos de un problema determinado. Bien. Entonces este sería el ejemplo de este que está acá. Miren otra cosa, miren. Yo tengo acá, este es el pseudo código. Lo puedo salvar, guardar como. Este es nuevo. Ahora aquí puedo deshacer lo que he hecho, cortar y todo. Pero miren esto que está acá, lo interesante, esto que está acá. Dibújame el diagrama de flujo. Entonces, si le doy aquí, esto que está acá me va a representar lo que yo había visto que está acá. Correcto. Fíjense qué forma más útil es esto que aparece acá. Qué bien está hecho. Miren, diagrama de flujo. Está construyendo el diagrama de flujo. Y ahí está mi diagrama de flujo. Miren mi diagrama de flujo. B1, B2 se lee, B1, B2. Antes de intercambiar, B1, espacio B2. Lo que he hecho yo, comienza el proceso. Comienza el proceso, intercambiar dos variables, el título que le puse y termina el proceso. Eso que está acá es lo correspondiente a eso que está acá, a lo que puse yo aquí. O sea que, aunque no vamos a utilizar los diagramas de flujo, le quiero mostrar cómo es que se construye un diagrama de flujo. Yo podía haber venido directamente acá, empezar construyendo un diagrama de flujo, correcto, y después puedo pasarlo al pseudocódigo viceversa. Y en este caso el diagrama de flujo, voy acá, y ahí me aparece. Sí. O un diagrama de flujo, puedo hacerlo por aquí, correcto. Como asigno valores, como escribo en pantalla, como leo un dato, aquí es condición,
de salida doble, aquí es el salida múltiple, procesos de bucle que vamos a ver después posteriormente cuando lleguemos a las estructuras repetitivas. Esta es la muestra que le estoy dando yo de cómo vamos a trabajar esta parte de crear diseño de algoritmos. ¿Cómo vamos a diseñar los algoritmos? Fundamentalmente a través del PCI, este que aparece acá. Este PCI es el que quiero yo demostrar. Aquí está, este es la codificación, se verá, ya se las mostré, bueno, claro, con pseudocódigo, y la validación y prueba de escritorio, se supone un valor, bueno, es explicado esto que está acá. Y como se ve, queda intercambiado los valores de 1 y 2. Hasta aquí, jóvenes, dudas. Hasta aquí, porque vamos a... Hasta aquí, díganme sus dudas. Sí, quiero una consulta. Un momentito, déjeme verlo. Eso, quiero verlo. Dígame, ¿quién me habla? A ver, Sí, Loaiza. en el PCI, ¿Ya? Dígame, Loaiza. ajá, lo hay. En el PCI, bueno, ahí usted puso también antes de escribir, ¿no? Eso sí o sí se pone y después de escribir, Antes de intercambiar y después. No, eso de cambiar, sí. si tú quieres ver, documentar un poco más esto, en el sentido de que quieres ver cómo es la solución. Yo quiero escribir, esto me lo muestra en pantalla. Recuerde que si teníamos esto que está acá, a ver, si teníamos esto que está acá, aquí mira, lee la variable X, A, J, el valor el identificador que tú le das a la variable. Escribir lo que tú quieras, escribir hola, o escribir antes de intercambiar, después, cualquier cadena que tú pongas acá, eso es lo que se muestra en la pantalla. Y cuando tú pones escribir X, están los dos ejemplos que está acá, se muestra el contenido de la variable X. Míralo acá, te lo estoy enseñando. Aquí, a ver, en el PC. Cuando yo puse aquí leer B1, se lee el valor de la variable 1. Leer B2, se lee el valor de la variable 2. Escribir, como es una cadena, eso es lo que me muestra en pantalla, antes de intercambiar. Y escribir B1, contenido de la variable B1, que en este caso es el valor que le asignó el usuario en esta sentencia. Y aquí B2 es el valor que entró el usuario aquí en esta sentencia. Hago el intercambio y yo después de intercambiar y escribo de nuevo esto mismo que está acá para que vean que quedó intercambiado esos valores. Por eso escribí la cadena después de intercambiar. Entonces, si ejecuto esto que está acá, me va a decir, ahí me está pidiendo B1, le digo 34 y le digo B2, le digo 125. Entonces le digo, antes de intercambiar 34 y 125 y después de intercambiar 125 y 34, o sea, me cambió los valores de esas variables. ¿Vale? Y esto es lo que le puse yo aquí. Aquí le puse yo acá. Antes de intercambiar y me escribió. Mira, primero le puse leer B1 y B2. Estos son los valores que di yo. 34, 125. Él me escribió, después que leyó esos valores, me escribió. Antes de intercambiar, porque le dije, escríbeme antes de intercambiar. Y él me lo escribió. Escribe el valor de B1, esto es para separar, si no me queda 1, 3, 4, 1, 2, 5 pegado y no sé quién es el número. Correcto. Entonces en este caso B1, escribe el contenido de la variable de 1, 34. Escribe espacio y el espacio ahí, ese es el espacio. Escribe el contenido de la variable B2 es 125. Entonces después escribe, hago el proceso de intercambio y después escribo la cadena después de intercambiar. Y después le digo, escribe el contenido ahora, la variable B1, igualmente el de la variable B2, y vea que la intercambió a través de este proceso que aparece. Este fue el proceso que utilizó. ¿Bien? Eso es lo que se hizo. Bien. Este programita se los voy a subir
Es muy sencillo, no pesa casi nada, es espectacular para probar. No es necesario tenerlo para hacer los problemas de pseudocódigo, sobre todo con sintaxis PCI, porque se la pueden aprender la sintaxis y escribir en un documento, por ejemplo en Word, escribir, abre comillas, entre el valor de la variable X, cierra comillas, punto. Ahora propongo leer X. Eso lo pueden hacer en cualquier editor. Lo que pasa es que después tienen que comprobarlo a mano. Y la sintaxis también del PCI es mucho más sencillo si yo ejecuto el programa, porque si me equivoco, acá, donde estoy, PCI, si me equivoco en algo que está acá, por ejemplo, le puse aquí, se me olvidó la I, cuando me pone ahí, instrucción no válida, y dice, no, claro, aquí es escribir, me equivoqué. Y si pongo aquí esto que está acá, le pongo un espacio que está ahí, instrucción no válida, ahí falta algo para asignar. Y si estoy poniendo una fórmula, me dice, faltan los paréntesis, aquí no hay operador. Esas cositas son lo bueno para lo que sirve el PCI. Además de que me valida esto que está acá, porque puedo darle juegos de datos a las variables que me están pidiendo los datos y puedo ver los resultados instantáneamente. Ya, ejecutar fulano X vale 15, Y vale 320. Aunque la fórmula sea muy compleja, le doy acá, me lo ejecuta como un programa. En una computadora rápidamente ejecuta todo eso que está ahí y me da en este caso el resultado. Y después de eso también me permite probar muchos juegos de datos de forma, cada vez que le doy acá, le doy valores 34, enter, 25, bueno 5, enter, y aquí le digo, ya, para este juego de datos está bien, voy a entrar a otro juego de datos, reiniciar, y me dice, a ver, dime cuál es ahora tu primer dato, fulano, vengano, ¿me entendés? Es muy rápido para poder hacer, validar muchos juegos de datos. Y a veces la validación, bueno, son fórmulas no complejas de ustedes porque vamos a resolver problemas muy sencillos, pero podemos equivocarnos sacando las cuentas. Y este señor, para esos juegos de datos, no se va a equivocar nunca. Bien, hasta aquí, ¿qué me dicen? ¿Podemos hacer ejemplos? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Se entendieron? Miren este que está acá es calcular la superficie, o sea, el área y la longitud de la circunferencia de un radio, de un círculo de radio R dado por el usuario. Cuando en el enunciado de mi problema se da ya el nombre de una variable, en este caso, miren lo que está acá, vamos a ponerlo aquí. Fíjense que ahí está, el usuario está dando el valor de R. Está dando el valor de R en este caso que está ahí. ¿Correcto? Y ese caso que está ahí, ya él me está diciendo que ese es el nombre de la variable con que yo voy a identificar el radio. Entonces, dado un radio R, entonces el dato va a ser R, que es el radio. Ese es el nombre de la variable que quiere él para el radio. Superficie, el área no me da el nombre de la variable, longitud de la circunferencia no me da el nombre de la variable, la longitud de la circunferencia, esa la puedo poner yo con los nombres que quiera. Recuerde que el identificador debe empezar con una letra o subraya, ¿correcto? Eso fue lo que dijimos. Vean en este caso el representación de la información, tema 3, donde hablaba de las variables, cómo yo podía identificar las variables. ¿Bien? Entonces tenemos lo siguiente: datos. Fíjense que en este caso, ¿quién es el dato acá? El radio, que me lo va a dar a mí el usuario. Radio R, ¿por qué? Porque me lo está dando ya él. Él me está diciendo, yo quiero que el radio sea identificado
con la letra R. Entonces yo se lo pongo. Radio R tecleado por el usuario. ¿Qué resultados me pide? ¿Qué resultados me quiere el usuario que yo le muestre? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué resultado quiere el usuario? Señor, que está aquí. El área y la longitud de la circunferencia es lo que él quiere que yo le halle con un problemita el área y la longitud de la circunferencia para un círculo radio heredado por él. Entonces el siguiente paso, los resultados, él quiere que le dé el área, le llamé A, este soy yo soy el padre de la criatura, soy el dueño de este problema, de este programa, y le doy a área el valor del identificador A, y a la longitud de circunferencia le doy L. Fíjense que son nombres muy cortos. Yo podría haber puesto aquí área, nombre completo, área, y aquí podría haberle puesto LC, por ejemplo, longitud de la circunferencia. Pero yo le llamé, como soy en este caso el que estoy haciendo mi programa, y él no me dice nada cómo tiene que llamarse el área ni la longitud de la circunferencia, yo le doy A y L. ¿Correcto? Fórmula. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área y la longitud de una circunferencia en función del radio? Si el usuario no me la da, yo puedo ir a un libro de geometría, trigonometría, todas estas cosas y buscar la fórmula, incluso en Google, área y longitud de circunferencia de un radio, de un círculo de radio R, y me va a mostrar 20 lugares donde aparecen esas fórmulas. Pero yo sé, bueno, que el área es igual a pi por radio al cuadrado y que la longitud de circunferencia es 2pi por r. Ahí está. Fíjense que están, ¿en qué están expresados? Algorítmica. Porque si fueran fórmulas dadas por él, y además así mismo la va a dar, en este caso, ¿quién la va a dar así? Las fórmulas que yo encuentre en cualquier manual va a venir así, expresada de forma algebraica. Correcto, porque no todo el mundo sabe algorítmica. Y yo lo que tengo que hacer es pasar esta que está aquí en mi pseudocódigo a una forma, en este caso, algorítmica. Aquí no hay lógica, aquí es resolver dado R, resolver aquí pi es un valor ya dado ya, por eso lógica me dice que no hay ninguna. Entonces en este caso que está acá, voy a ir al PCI y voy a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar esto que está acá. Y este que está aquí lo voy a poner acá. Sí. Este sí ya se lo voy a mandar ya, el otro no, el otro es muy sencillo. Círculo. ¿Qué me dice esto que está acá? Miren, a ver, vamos a hacer esto. Eso que está correcto. Ahí me da. Aquí me da. Entonces, datos. Radio, R teclado. Entonces aquí, leer. Pero voy a hacer lo siguiente, mira. Escribir. Y entre comillas, voy a poner entre el valor del radio. Eso es muy igual, para que le entre el valor del radio. Ese es el mensaje que le estoy poniendo yo. Entre el valor del radio. Y aquí le voy a poner leer R. Leer R. Porque ahí, después que aparezca ahí, entre el valor del radio y él se quede esperando, estoy diciendo, por favor, usuario, entrame el radio. Entonces, ahí entra el radio. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces es simplemente evaluar mi fórmula. Entonces voy a decir aquí, A, que es el área, va a ser igual aquí a pi por r al cuadrado. Entonces aquí voy a poner pi, pi es pi por r al cuadrado. ¿Bien? Pi por r al cuadrado. Si él no me dice nada es que está bien. Si él me dice algo que está ahí, entonces si él me dice, hey, hay un error, no sé qué, entonces lo corrijo.
pero ahí no me está diciendo nada. L, mayúscula así, el usuario la puse yo así, va a ser igual a 2 por pi por E. 2 por pi por E. ¿Correcto? Porque es lo que me dice esto que está acá. 2 pi r. Y esto es 2 por pi por r de forma algebraica. Y esto que está aquí es pi por radio al cuadrado, y esto es fórmula algebraica. Entonces, una vez que tengo eso, ya yo resolví mi problema y le voy a decir escribir, y entonces aquí le voy a poner área, no, perdón, entre comillas, le voy a poner área, va a ser igual, aquí le voy a poner coma, hay que separarlo por coma, la cadena con las variables, y le voy a poner área A, perfecto. Ese es el área resultante de esto que está acá, y le voy a copiar, miren qué sencillo, control C, control V, y le voy a poner aquí longitud de circunferencia, circunferencia va a ser igual, y aquí la longitud de circunferencia es L. Correcto. Ahí tengo mi problema ya resuelto. Entonces, ¿qué me queda hacer? Comprobar. Fíjense que en este caso que está acá, este está hecho aquí. Nosotros no vamos a trabajar más, pero se lo hice para que ustedes vean que también da esto que está acá. Miren aquí. Y por el cuadrado. Bueno, este es el que he hecho yo ahora. Y miren, ya lo estoy viendo ya. Este que estoy aquí, la codificación, se supondrá un valor de radio 5. Si yo pongo aquí LLR y le doy 5, debe darme área 78, 53, no sé cuánto, y longitud de la circunferencia 31.4. Esto que aparece acá, ¿correcto? Porque toma pi con este valor 3.14, 15, 9, 26, 9, 23, 96, 53, 58. Correcto, entonces vamos a ejecutar esto. Voy a decir, ponerlo para acá para que no me estorbe. Entre el valor de radio le voy a dar 5. Esto está hecho a mano. Ahora mire, 5. Le doy 5. Me dice área 78, 53, 98, 16, 3397. Y la longitud 31, 41, 59, 26, 26, 53, 59. Sigue porque esto es mucho más preciso. Correcto. Vean que en este caso me da los valores correctos que yo había hecho aquí. Que esto era comprobando. Si yo daba 5, lo que me tenía que dar. Y este es el código que me comprueba que está bien. Ahora voy a hacer otro juego de valores. Voy a darle radio reiniciar. Entonces le voy a dar aquí 10. Correcto. Y me tiene que dar ahora. Ya, 10 al cuadrado de 100, pues 3 puntos me da 314 y esto me da 68. Ahí está el área 314, 159, 26. 114, 159, 26, 53, 59. Y acá la longitud 62, 62, 83, esa que aparece. Correcto. Y así podía dar más juegos de valores. Entre el radio, ahora voy a darle, miren este, 7.234. Ese es el valor de mi radio. Y aquí comprobar esto es más complejo ya, porque ya tiene varios números decimales multiplicados por todo este numerango, que claro, se lo hace la calculadora, pero es más trabajo, ¿no? Que le doy aquí y ya me da directamente el área es tal, la longitud es tal. Otro valor, le digo 81.456, le doy acá y no tuve que hacer ningún cálculo con una calculadora ni nada de eso para evaluar esta fórmula, mírenla ahí directamente. Por eso les decía que el PCI, aparte que me dice que la sintaxis está correcta o incorrecta, me ejecuta la validación de una forma extremadamente rápida,
como ustedes han visto. Dudas con este ejemplo, porque ustedes van a hacer una hora. ¿Bien? No tienen el PCI. Bueno, háganlo a mano, por lo menos con la sintaxis. Esto que está acá, no sé si yo se lo subí. No sé. No, creo que no se lo subí. Creo que no se lo subí. Fundamento. Pucha, que esto. Creo que no se lo subí. Si no, se los voy a subir ahorita. Fundamento de la ciencia de la computación. El tema 4. Aquí está. Este es el que tienen que ver ahora, generalidades. Este es el primer PowerPoint, este que aparece acá. Este que está aquí creo que no. Este es el trabajo de clase 5, todavía no, eso no está. Me parece que no lo he subido. Se los voy a subir, pero traten de hacerlo con al menos por colocar esto que está acá. Esto que aparece aquí. Pseudocódigo orientado a PCI. Estructura de flujo condicional. Sí, vamos a empezar esto. Ejemplos, tengo que darle este. El ejercicio de triángulo. Vamos a hacer, yo se lo voy a hacer. Vamos allá. El de triángulo. Vamos acá. Vamos a ver qué dice el ejercicio de triángulo. ¿Por qué no aparece acá? Aparece. Bien, las estructuras básicas de algoritmos, vamos a estudiar hoy las primeras, que son selectivas o condicionales. Se utilizan para tomar decisiones lógicas. Por esta razón se le denomina estructura de decisión, condicionales o alternativas. Esto lo vamos a ver en el siguiente epígrafe, las estructuras repetitivas. ¿Cuáles son las estructuras condicionales? Bueno, los diagramas de flujo por ahora no me viene. Ahora vamos a ver esta que está acá. Esta que está acá es, bueno, se los expliqué. Si la condición, esta es una expresión relacional, A mayor que 0. Si se cumple esto, se ejecutan las sentencias. Fíjense que el PCI solo trae esto. ¿Por qué? Porque usted puede decir, si B mayor que 0, ejecuto esto y nada más. Esta puede obviarlo. ¿Correcto? Esta es salida simple, esta es salida doble. Pero los efectos de académico, hay que entender que una salida simple o ejecuta, si es verdadero, un grupo de sentencias, y si es falso, pues no hace nada. Y en este caso, además, sí se representa. Mientras que si es verdadero, se ejecuta un grupo de sentencias, si es falso, se ejecuta otro grupo de sentencias, que está expresado por esta forma que está acá. Y esta es, bueno, la salida múltiple. Si B sub I toma un valor, compara todas las constantes estas que están acá, y cuando coincida, ejecuta ese grupo de sentencias. Y si no coincide con ninguna, entonces ejecuta este grupo que está acá. Y ahí termina. Entonces vamos a ver esto que aparece acá. Miren acá, en este caso que está acá, un programa. Vamos a ver este ejemplo.
sé si estoy grabando esto. Un momentito. No sé si estoy grabando esto. A ver, no sé si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Correcto. Vamos acá a esto que está acá y vamos a ejecutar esto. Fíjense que ejemplo 1 se pide el diagrama de flujo y CEDU. Bueno, el CEDU es el que vamos a hacer para un programa que espera 3 datos de entrada A, B y C tecleado por el usuario de lo que yo quiero obtener. ¿Cuál es el valor máximo de los 3 que entró y cuál es el valor promedio de los números? ¿Correcto? O sea, me va a dar 3 datos. El primero se le va a asignar a la variable A, el segundo a la variable B y el tercero a la variable C. De esos 3 datos que está ahí, yo quiero hallar el promedio y segundo quiero hallar cuál de los 3 es el valor máximo. Entonces, datos. 3 valores numéricos A, B, C. A, B, C. Y en este caso que está acá, ¿por qué? Porque son los nombres de la variable que yo soy respetuoso. Me dice A, B y C. Yo tengo que ir, los 3 valores numéricos son A, B y C. Resultado, ¿qué quiere que le dé? Valor máximo y valor promedio de estos 3 números. O sea, valor máximo la voy a representar como B max, valor promedio como B prom. ¿Correcto? Fórmulas. B prom, fíjense que aquí es igual a A más B más C partido 3. ¿Correcto? En este caso que está acá, fíjense que tengo que utilizar paréntesis para el numerador. ¿Por qué? Porque el numerador es una expresión compuesta, es A más B más C, mientras que el denominador es 3 nada más. Por lo tanto, si yo no pongo paréntesis, si no pusiera paréntesis, esto iría A más B más C partido 3, y el que tuviera la prioridad fuera C partido por 3. Entonces me dividiría C entre 3 y al resultado le sumaría A más B. Por eso encierro entre paréntesis, para que el procesador ejecute primero lo que está entre paréntesis, porque tiene el orden de prioridad más alto, y en este caso su resultado se divide entre 3. No hay fórmula para hallar el valor máximo. Entonces aquí viene la lógica del programador. Yo digo lo siguiente: voy a utilizar condiciones y digo, si A es mayor que B y A es mayor que C, entonces B max va a ser igual a A, ¿verdad? Porque si yo compruebo A mayor que B y A mayor que C, esto me devuelve true y verdadero me da verdadero, y si es verdadero, entonces porque A es el mayor valor, y le digo B max igual a A. Pero si una de estas dos no se cumple, recuerda que en la conjunción, si ambas son verdaderas, resultados verdaderos. Si eso no se cumple, entonces ¿qué hago? Entonces digo, voy a probar entonces si B es mayor que A y B es mayor que C. Si esto es verdadero y esto es verdadero, entonces ¿qué era B el mayor? B máximo igual a B. Y si no se cumple, entonces C mayor que A y C mayor que B, verdadero y verdadero, y entonces el valor máximo es C. Fíjense que esa lógica tengo que ponerla yo utilizando estructura, en este caso condicional, utilizando expresiones relacionales, porque eso es así. Fíjense que yo digo, si A es mayor que B y A es mayor que C, ¿quién es el mayor valor? A. Por lo tanto, B max le asigno A. Si una de esas dos es falsa o ambas son falsas, voy a probar con B, y es lo mismo. Y si no se da eso, voy a probar con C, correcto, y entonces una de las tres tiene que dar. Bien, entonces vamos a ver cómo haríamos eso. Entonces voy acá y voy a ir a este señor que está acá, y este aquí ya no, el círculo este, vamos a poner aquí
B pro y B max. Valor promedio y valor máximo. Entonces acá, bueno, esto que está aquí y esto que está acá. Perfecto. Escribir entre el valor de A entre el valor de A. Correcto. Aquí le pongo leer A. Esto lo copio. Control C. Lo pego. Control V. Lo pego. Y son 3 datos. Entre el valor de B. Leer B. Y entre el valor de C. Y aquí leer C. Correcto. Entonces ahora, valor promedio. Yo puedo poner aquí B pro, que después como lo ve a mí, va a ser igual, abre paréntesis, A más B más C, cierra paréntesis, entre 3. Correcto. Y acá B max. Entonces aquí, ¿qué hago acá? ¿Qué hago aquí? Digo, si A mayor que B y A mayor que C, entonces, porque así dice, entonces, la sintaxis dice así, entonces, fíjense que acá voy a decir B max igual a. ¿Bien? Si A mayor que B y A mayor que C, entonces B max igual a. Voy a utilizar ahora, si no se cumple eso, si no, voy a probar. Entonces, si B mayor que A y B mayor que C, entonces B max igual a B. Y voy a decirle otro si no. Y si no se cumple eso, entonces, si A no se cumple, o sea, si A no es mayor que B, esto no se cumple. Y si tampoco se cumple esto que está acá, ya sé que ni A ni B es el valor mayor. Entonces no me queda más remedio que decir que B max es igual a C. Fíjense como yo no tengo que probar de nuevo esto aquí, porque este se va a cumplir. Si este no se cumple y este no se cumple, este se va a cumplir. ¿Correcto? Y entonces aquí le pongo escribir de prom igual a valor promedio. Vamos a ponerle aquí promedio igual a, aquí le pongo B prom y aquí valor máximo, vamos a poner aquí máximo es igual a máximo igual a B max. Correcto. Y así tengo esto ya de esta forma que aparece acá. Esto que está aquí es representativo en pseudocódigo de esto que está acá. Esto que está aquí es el pseudocódigo de esto que aparece acá. Dato A, B y C, entonces, entre el valor de A, entre el valor de B, entre aquí con esto que está acá, he leído los 3 datos, que es lo que me pide, datos A, B y C. Y entonces la fórmula, esta que está acá, es esta que está aquí, esta fórmula que aparece acá. Esa fórmula que aparece acá. ¿Bien? Esa fórmula que aparece. Y esta es mi lógica. Esto es mi lógica lo que aparece aquí. Si A mayor que B y A mayor que C, entonces B max igual a A. Si no es así, voy a probar con B. Si B, esto es lo que quiere decir esto. Si no es así, voy a probar si B es mayor que A y B mayor que C. Si es así, B max igual a B. Si no se cumple tampoco el segundo,
no me queda más remedio que si este no se cumple, este es el que se va a cumplir, por lo tanto no lo pruebo porque sé que es verdadero, y Bmax igual a C. Abrevio de esta forma esto que está acá y escribo promedio, aquí sería Bprom y aquí sería valor máximo Bmax, que son los valores que aparecen aquí. Bprom, esto tiene que coincidir con esto que está acá, Bprom, Bmax. Y entonces vamos a comprobar esto. Voy acá y digo lo siguiente. Vamos a darle un juego de valores. Vamos a decir que el valor máximo en este caso es B. A entró con 23. B entró con 45. Y C entró con 12. ¿Quién es el mayor valor? 45. ¿Y cuál es el promedio? Bueno, que lo calcule. Entonces, el valor promedio es este numerito que está acá. 26.6666667. Correcto. Si redondeo aquí es a 27 porque pasa de punto 5. Y si trunco es 26, recuerden. Y aquí el máximo, ¿quién es? 45. Correcto. Voy a probar otro juego de valores. El otro juego de valores que está acá sería el siguiente. Ahora vamos a decir que, por ejemplo, C es el máximo valor. Entre el valor de A, 12. Entre el valor de B, 23. Entre el valor de C va a ser el máximo, 34. Fíjense que B máximo es 34 y el valor promedio es 23. 12 más 23 es 35 y 69. Entre 3, 23. Correcto. Bien. Puedo poner valores más complicados, ¿no? 3.567. Aquí sería el valor máximo, sería 0.45, perdón, 0.4567 también. Y aquí el valor C es menos 23.56. El valor máximo ahí es 3.567 y el valor promedio es menos, porque este es casi 0 y este es mucho mayor que este, menos 23 y da menos 6 puntos. Bueno, aquí no hay problema, podemos obtener estos valores que aparecen. ¿Bien? Entonces en este caso este sería el resultado que aparece acá. Si vemos acá, vamos a ver la siguiente diapo. Bueno, ahí está. Este sencillamente lo que hice fue eso. Lo que hice, miren, vamos a ver de nuevo acá. Lo que hice fue esto que está acá. Esto que está aquí fue lo que hice. Eso que está. Eso que está aquí. Eso fue entre el valor de A se lee A, entre el valor de C se lee B, entre el valor de C se lee C. Valor promedio igual a más B más C partido 3. Si A mayor que B y A mayor que C, si sí, B máximo. Si no, vuelve a preguntar si B es mayor que A y B mayor que C. Si sí, este que está ahí, si no, es B máximo. Muestro el valor promedio, muestro el valor máximo y termino. ¿Vieron? Y nosotros vamos a trabajar siempre con esto que está acá. En exámenes, en ejercicio y todo esto lo voy a pedir siempre seguro. Bien, diagrama de flujo. Pero sepan que existe el diagrama de flujo y sepan cómo es que se representa. Van a decir, sí, pero es más fácil hacer esto que está acá, venir aquí, lo hago aquí y después, no, pero no se lo voy a pedir nunca el diagrama de flujo. Correcto. Viejones, hasta aquí sería la clase de hoy. A ver si tenía algo más acá. Bueno, aquí está, también aparece el pseudo y aquí están los valores. Miren aquí, valores de prueba, etcétera, etcétera. Bien.